actualidad del mercado nos acompaña en los próximos minutos Antonio Casteló, analista de eBrokers. Bienvenido, Antonio, y feliz Navidad. Hola, Alma, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, quiero hablar contigo de la situación en el mercado. Lógicamente estos días son de poco volumen, de poco movimiento, de indefinición, pero quiero hacer contigo un poquito balance del final del año. Hemos tenido rally, hemos tenido susto con la última reunión de la Reserva Federal que provocó sobre todo el mensaje de Powell caídas, intento de recuperación. ¿Qué balance haces del final del 2024? Bueno, yo creo que el resumen del año es bueno, aunque es verdad que los mercados terminan un poquito cansados, ¿no? Porque, bueno, pues llevamos prácticamente de rally todo el año y el último trimestre del año 2023. Movimientos, lógicamente, ajustes en algunos momentos. Este año, pues bueno, tuvimos aquellas situaciones que vivimos los primeros días de agosto, los primeros días de septiembre, pero en general el año, sobre todo en Estados Unidos, ha sido magnífico, ¿no? La verdad es que, bueno, pues el Nasdaq 100 ha seguido liderando, una ganancia sólida en torno al 31% en un año, seguido del S&P 500 con un crecimiento del 27%. El Dow y el Russell se han quedado un poquito más atrás en el 15 y el 13% respectivamente, ¿no? Luego, lo siguiente que yo señalaría es que ha habido un desacoplamiento importante con las bolsas europeas, ¿no? El DAX es verdad que termina o va a terminar el año prácticamente en torno a una subida del 18%. Y cerca de sus máximos históricos, pero la verdad es que no ha sido un buen año por la economía alemana, como sabéis, y no pinta muy bien, ¿no? El CAC francés, con la economía de Francia pues también muy tocada y la situación política muy compleja, pues está bajando un 4% en el conjunto del año. Veremos a ver cómo termina. El FTSE 100 sube un 5%, y la sorpresa quizás en Europa pues ha sido el IBEX 35, un 13%, porque se ha apoyado mucho en el sector financiero, que con los tipos de interés por encima de como se pensaba en un primer momento, pues ha conseguido mantener un buen año, ¿no? Bueno, como te digo, el resumen es bastante positivo, con movimientos puntuales de dudas, pero la tendencia es claramente alcista. Sigue dominando las grandes tecnológicas a nivel mundial. Las 7 magníficas han seguido estando ahí, gracias sobre todo a los avances en inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Esto en cuanto a las bolsas, resumen rápido: inflación y tipos de interés. Se esperaba que la Reserva Federal recortara tipos de interés varias veces a lo largo del año y más intensamente. Lo cierto es que, bueno, que los datos de inflación un poco más altos de lo anticipado a principios de este año, pues han llevado a que la acción haya sido a recortes, sí, pero bastante menos fuertes, con bastante menos intensidad. De hecho, en algún momento se planteó la posibilidad de que estuvieran mirando más que la inflación el crecimiento económico, pero bueno, lo siguiente que podemos ver es que el crecimiento económico, especialmente en Estados Unidos, sigue siendo consistente, ¿no? En Europa, pues los tipos de interés también han bajado, pero quizás también menos de lo previsto. En Europa la situación, como decíamos antes, es más complicada porque tenemos a los dos grandes países, Alemania y Francia, pues que no lo están pasando muy bien. El problema que tiene el Banco Central Europeo es que si baja tipos de interés con más intensidad y más rápidamente que la Reserva Federal, pues va a debilitar el euro, y esto va a generar que importemos inflación, y esto es complicado. Y luego yo creo que el otro tema, y no me extiendo más, que ha sido importante, es la deuda gubernamental, ¿no? Que siguen estando en unos niveles absolutamente elevados en todas las áreas del mundo, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y esto de alguna manera pues es algo que tendremos que mirar para el año que viene y para sucesivos, ¿no? En el mercado se ha instalado la idea de que el endeudamiento puede seguir subiendo, puede seguir aumentando, y yo creo que esto en algún momento pues tiene que dar algún toque de atención. Hablabas de un toque de atención del mercado, de desacoplamiento entre Europa y Estados Unidos. Precisamente te quiero preguntar expectativas de cara a 2025, un año en el que quizá también se vaya a producir un desacoplamiento entre movimientos de BCE y de Reserva Federal. Sí, efectivamente. A ver, Norma, llevamos tiempo advirtiendo que hay una cierta preocupación
mercados, ¿no? Teóricamente, el mensaje de que bajan los tipos, que van a bajar los tipos. Y yo creo que la situación ahora mismo no difiere mucho de la que vimos durante el último trimestre del año pasado, ¿no? En el sentido de que en aquel momento, hace ahora un año, en el mercado se decía que los tipos bajarían mucho y rápido a uno y otro lado del Atlántico, algo que no sucedió, y a pesar de los diferentes periodos de incertidumbre que hemos tenido a lo largo del año, lo cierto es que, los tipos no han bajado tanto. Sin embargo, ha sido un buen ejercicio para las bolsas mundiales, como veíamos antes. Ahora, pues ocurre algo parecido, ¿no? Llevamos tiempo insistiendo en que los tipos no deberían de bajar tanto como el mercado esperaba, porque no hay razón para ello, desde luego con claridad en Estados Unidos. A lo mejor, como te decía antes, hay algo más de razón en Europa, pero es posible que el Banco Central Europeo no pueda bajar los tipos muy por debajo del 2,25, 2,40, ¿no? Porque aunque el crecimiento europeo se vea perjudicado, más bajadas generarían mayor debilidad en el euro, y ese proceso generaría inflación. Y no nos olvidemos de que mientras la Reserva Federal cuenta en su mandato con el mandato de cuidar la inflación, sí, pero también la actividad económica y su crecimiento, no es así en el caso del Banco Central Europeo, que solo en su mandato está controlar la inflación. Y la inflación, yo creo que dista mucho de estar absolutamente controlada. Es verdad que lo está más que hace 2-3 años, pero yo creo que durante el año va a ser persistente, bastante por encima del objetivo del 2%, y quizás más cerca del 3%. ¿Cómo vemos el futuro inmediato? Pues salvo en Estados Unidos, en donde la economía está manifiestamente mejor y aún puede mejorar más a corto, en Europa, con una inflación, como digo, más persistente y unos tipos de interés que bajarán menos de lo esperado, y viniendo de unos niveles de los índices como los actuales, que siguen cerca, quitando el caso del CAC, pues siguen bastante cerca de máximo. La verdad es que no vemos mucho recorrido aquí en Europa, ¿no? Es verdad que tampoco vemos ningún descuelgue impactante en los mercados, salvo sorpresas de otra índole, ¿no? Y en Estados Unidos, pues un poco lo mismo. Yo creo que mientras el sector tecnológico siga aguantándose, siga soportando, pues las bolsas van a seguir muy cerca de máximos. Es verdad que puede haber algunas dudas a lo largo ahora del primer trimestre, con la llegada de Trump a la Casa Blanca y la puesta en marcha de sus anunciadas políticas, pero yo más o menos veo eso. A nivel de bancos centrales, de Reserva Federal, que es lo que me preguntaba realmente, yo veo 2, como mucho 3 bajadas a lo largo del año que viene por parte de la Reserva Federal, y quizás pues del orden también de 3 bajadas el Banco Central Europeo, todas ellas de 25 puntos básicos. Más allá de bancos centrales, Antonio, más cosas importantes, relevantes, sectores que van a destacar en el año 2025. Yo tengo sobre la mesa 2 sectores: tecnología, semiconductores, etcétera. Ha sido el año de este sector, pero parece que lo va a seguir siendo el 2025. Y quiero preguntarte también por sector automoción, esa pugna que existe entre compañías europeas, estadounidenses y chinas. Bueno, pues vamos a ver, empezando por la tecnología. Desde luego, yo creo, estoy de acuerdo contigo, que la tecnología va a seguir estando ahí, ¿no? Yo creo que las tendencias tecnológicas para 2025 siguen incluyendo la inteligencia artificial generativa y las plataformas industriales en la nube, pero no hay que olvidarse de otros sectores, como por ejemplo los semiconductores, la ciberseguridad, la defensa, la tecnología de la salud, que están ahí y que hemos visto que han tenido avances, y seguramente lo van a tener muchos más, ¿no? Estas tendencias pueden seguir ofreciendo oportunidades de crecimiento significativo para las grandes tecnológicas que lideran cada una de esas áreas, ¿no? Aquí es importante, y siempre terminamos hablando de ello, cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, ¿no? Esto realmente, pues yo creo, no lo sabe nadie. La clave será determinar qué aplicaciones pueden darle, no solo las empresas denominadas tecnológicas, los fabricantes de microchip ni de semiconductores, sino empresas convencionales que sean capaces de aplicar a sus negocios, a su actividad, los procesos de inteligencia artificial, y que sean capaces de rentabilizarlos y de monetizarlos, ¿no? Creemos que la demanda subyacente de inteligencia artificial generativa se encuentra en sus primeras etapas, y si la inteligencia artificial pues efectivamente proporciona ahorros de costes tangibles a las empresas en general, y una ayuda a sus empleados y a sus
clientes, pues las empresas van a seguir invirtiendo en esta tecnología y esta inversión corporativa pues puede seguir impulsando el negocio de la inteligencia artificial durante años. Luego tenemos el asunto de las perspectivas económicas, ¿no? La situación macroeconómica global es verdad que es incierta, sin embargo las grandes tecnológicas suelen tener modelos de negocio que son resistentes, que permanecen, que están diversificados y que les permiten navegar mejor en estas incertidumbres. Son empresas que financieramente son muy sólidas, entonces ante cualquier duda económica pueden aguantar mejor que otro tipo de empresas. En cuanto a las valoraciones, pues es verdad que algunas de las grandes tecnologías han alcanzado valoraciones muy altas, es cierto, hablamos con frecuencia de ello, y esto puede limitar el potencial de subida a corto plazo, ¿no? Va a ser importante evaluar si las valoraciones actuales reflejan adecuadamente el potencial de crecimiento futuro de estas empresas, que es algo que frecuentemente hablamos de ello. Es verdad también que unos tipos de interés más altos, como saben los analistas, normalmente utilizamos tasas de descuentos de flujos futuros, normalmente el cash flows libres a futuro, y unos tipos de interés más altos van a hacer que las valoraciones sean menores. Pero con todo, insisto que la tendencia va a ser de bajada de tipos, no tan rápido quizás como se pensaba, pero sí de bajada. Por lo tanto, pues esto les debería afectar muy limitadamente, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las grandes tecnologías pues van a seguir innovando y van a seguir liderando, y por lo tanto, pues yo creo que aunque lo han hecho muy bien hasta ahora, pues lo van a seguir haciendo bien, ¿no? Sector automóvil, pues aquí tengo yo más dudas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que las compañías de automoción occidentales, desde luego las europeas, pues están sufriendo una crisis muy importante. Se les ha llevado prácticamente a la obligación de producir vehículos eléctricos, y los vehículos eléctricos pues no se venden, y no se venden por varias razones: por precio, por miedo a que la infraestructura para operar estos vehículos pues no esté realmente al nivel adecuado. Esto es algo que es así, y bueno, yo sigo teniendo grandes dudas a que finalmente pues se imponga con una cierta rapidez aquí en Europa el coche eléctrico. Si mantenemos la idea del coche eléctrico, evidentemente las empresas automotrices chinas ganan por goleada, porque llevan preparándose muchos años para ello, y porque sobre todo también operan con unos costes que están bueno, de alguna forma subvencionados por el propio Estado chino, y bueno, pues digamos que la competencia pues no es perfecta con las compañías occidentales, ¿no? Y luego tenemos Estados Unidos, donde bueno, pues ahí puede haber un modelo un tanto mixto, pero de alguna manera, si Trump pone en marcha pues algunas de las políticas que yo creo las va a poner, de las que ha hablado sistemáticamente, entre ellas todas aquellas proteccionistas, pues vamos a ver que va a haber más dificultades para vender allí coches chinos, va a haber más dificultades para vender coches europeos, y de alguna manera pues a corto plazo se verán beneficiadas las empresas norteamericanas, ¿no? Pero bueno, las empresas norteamericanas a nivel industrial yo creo que tienen problemas bastante semejantes, bastante parecidos a las europeas. Por lo tanto, tenemos un sector que todavía va a haberlo que mirar con muchísimo cuidado durante el año 2025. Y te quiero preguntar por último un último tema que tiene que ver con otro mercado, es el mercado de renta fija. Y te quiero preguntar por las expectativas y oportunidades que tú detectas en el año 2025. ¿Renta fija corporativa o estatal? Bueno, vamos a ver, yo, como sabes, no soy un gran experto en el mercado de renta fija. Te puedo dar unas pinceladas generales. Yo creo que el 2025 debería ser muy favorable para el mercado de bonos en general, con oportunidades especialmente en inversiones de corta duración, ¿no? No obstante, pues habrá que mantenerse atentos a las políticas monetarias dictadas por los bancos centrales, que hemos hablado a lo largo de la intervención de ellas, y a la evolución de la inflación para ajustar las estrategias de inversión de manera adecuada. En Estados Unidos, pues bueno, se espera que la Reserva Federal reduzca los tipos, pues quizás hasta un rango de 3,50 a 3,75 en 2025, con recortes acumulados
estimados de 50, 75 puntos básicos en 2025. El bono a 10 años se proyecta una rentabilidad a final de año del 4,10, 4,30. En Europa, el Banco Central Europeo podría reducir también los tipos en unos 75 puntos básicos adicionales, quizás 100 puntos básicos, situándolos a niveles de 2,25 durante 2025. Y como te decía al principio, pues lo que se aconseja es mantener una duración corta, menor de 3 años, para lograr una rentabilidad atractiva y sostenible, ¿no? Y en cuanto a estados o a empresas, corporaciones, pues bueno, pues habrá que ver. Evidentemente los estados van, a pesar de sus déficits y a pesar de todos estos problemas, pues van a seguir teniendo un nivel mayor de seguridad, lógicamente menor rentabilidad, pero yo creo que también hay oportunidades en las grandes empresas, en las grandes corporaciones que van a seguir proporcionando pues bueno, productos atractivos en cuanto a su rentabilidad. Insisto que yo no me movería mucho de un plazo más allá de 3 años, pero bueno, ahí pues se abre mucho el abanico entre los que busquen más seguridad, estados, desde luego, y los que asuman un poco más de riesgo, pues pueden ir a bonos emitidos por corporaciones, por empresas. Castelo, analista de eBroker, es un placer compartir contigo este ratito y que tengas unas fiestas estupendas. Muchas gracias, Carlos. Vamos a contarles una noticia de última hora antes de ir.